preguntando al Señor durante esta semana y bueno, en el tiempo devocional diciéndole, Señor, ¿qué es lo que debo de compartir a la iglesia este domingo? Y el Señor me llevó a recordar que muchas veces usted y yo como iglesia no dejamos de ser seres humanos y presentamos de pronto batallas. Y el título de esta charla que quiero compartir con usted es Librando la batalla en nuestra mente. O si quiere decirlo conmigo, librando la batalla en mi mente. ¿Verdad? Librando la batalla en mi mente. ¿Cuántos de los que estamos aquí a diario estamos constantemente librando una batalla? ¿Sí o no? Buena cantidad de manos. Y quiero recordarle o quiero mencionarle que usted y yo somos seres tripartitos. Tripartito quiere decir que estamos formados de tres partes. Estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Y estamos formados en ese orden. Usted y yo somos seres espirituales con un alma dentro de un cuerpo. Ahora, déjeme decirle que eso no lo inventé yo. Quiero que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice de la siguiente manera, Primera de Tesalonicenses 5, 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, ¿qué dice ahí? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, diga conmigo, soy un ser espiritual con un alma dentro de un cuerpo. El mundo de pronto nos llega a manejar que es al revés, que somos personas, somos un cuerpo con un alma y un espíritu. Y por eso es que hay de pronto mucho desorden hoy en día en las familias, en los diferentes estratos, porque quien domina es el cuerpo. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que somos los que hemos venido a Cristo Jesús, somos seres espirituales con un alma y un cuerpo. Ahora, ¿por qué el día de hoy voy a hablar acerca de librando la batalla en mi mente? Porque bien nuestro espíritu está constantemente conectado con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos todos los días? ¿El que no levantó mano no ora? Yo creo que sí. En la mañana agradecemos a Dios por la vida. Cuando nos encontramos en una situación difícil, oramos a Dios. También cuando estamos en situaciones alegres, oramos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la batalla a diario? Porque dentro de nuestra alma están las emociones, está el intelecto, está la razón, lo cual se quiere contraponer a nuestro espíritu y dominar entonces a nuestro cuerpo. Es ahí el meollo del asunto en cuanto a la batalla. A diario estamos viviendo luchas internas dentro de nuestra vida y en ocasiones sentimos que no estamos avanzando en esas batallas. Pero el día de hoy, en el nombre de Jesús, vamos a salir con una mentalidad diferente, no porque lo diga yo, sino porque el único que puede transformar nuestra vida y hacer que caminemos en victoria es Cristo Jesús. Ahora, iglesia, debemos de recordar que cuando estamos en medio de una batalla, usted y yo no estamos batallando en contra del suegro, de la suegra, del hijo, del esposo. No estamos batallando en contra de la gente natural. Estamos batallando en contra
de principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. De pronto, si usted se ha visto envuelto en alguna situación donde dice, es que no puedo avanzar en esta área de mi vida, es que cada vez tengo conflictos con mi cónyuge, con mi esposo, no me estoy entendiendo, con mi esposa, sabe, no estamos batallando en contra de personas. Por favor, entendamos que no estamos batallando en contra de nuestra familia o nuestra familia en contra de nosotros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Y aquí, iglesia, es donde debemos de entender que mi batalla, que mi lucha, no es en contra de la persona que está junto de mí. Es más, cuando nos subimos al transporte público, en lo laboral, tampoco estamos en una lucha terrenal en contra de la persona que está posiblemente agrediendo a nuestras vidas. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 12 de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Diga conmigo, fortaleceos. Y dice, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Diga conmigo, firmes. A veces cuando estamos en medio de la batalla, en medio de la lucha, sentimos que flaqueamos. Sentimos que las fuerzas se nos van. Sentimos que no hay un propósito por el cual seguir. Iglesia, hoy Dios te llama a permanecer firme. Firme en Dios. Dígale a la persona que está a su lado, permanezcamos firmes. Permanezcamos firmes. Y dice, contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha, nuestra batalla, cuando estamos ahí enfrentando la guerra, el conflicto, no es en contra de las personas naturales. No es en contra de su cónyuge, no es en contra de sus hijos, no es en contra de su jefe, no es en contra de su líder. Dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, iglesia, entendamos algo. Si estamos en este mundo, vivimos en este mundo, si es cierto, caminamos en este mundo, trabajamos en este mundo, pero le tengo buenas noticias. Y necesitamos recordar lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, y lo vamos a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice así: es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos con los seres humanos que viven en él. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tengo tantas batallas? ¿Por qué tengo tantos conflictos? Cuando voy al Seguro Social, bueno, ese es otro, es harina de otro costal. No, no es cierto. No tengo nada en contra del Seguro Social. O cuando voy y realizo un trámite gubernamental, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué quiere? Asunto. ¿No le ha sucedido? Y uno empieza en la mente, Señor. Y le pone uno carita bonita y todo y asunto. El que sigue, ¿verdad? No le ha sucedido. Dice la palabra de Dios que no luchamos con los seres humanos que viven en este mundo. Iglesia, diga conmigo, yo soy el pueblo de Dios. Dice en el versículo número 4, las armas con las que luchamos no son de este mundo. Ya estaba preparando mi metralleta, mi pistola, por lo menos mi charpe, ¿no? No, dice la palabra de Dios que nuestras armas
con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir la fortaleza del enemigo. Ahora, escuche qué es lo que dice aquí. Con nuestras armas también destruimos ¿qué? Los argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es palabras, pensamientos, intenciones que se dicen a nuestra persona, que se nos declara. Y dice aquí los argumentos de los que están en contra nuestra, dice ahí. Versículo 5. Y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que estos obedezcan ¿a quién? Entonces, ahí está. Los argumentos que se pudieran levantar en nuestra mente, dice la palabra de Dios para todos en 2 Corintios 10:5, que esos pensamientos debemos de capturarlos y hacerlos que obedezcan a Cristo. ¡Wow! Pero usted me podrá decir, pero tú no vives la situación en la que yo vivo. Más adelante vamos a ver un versículo donde dice la palabra que lo que estamos viviendo aquí el día de hoy, lo están viviendo nuestros hermanos en China, en Japón, en Honduras, en Costa Rica, en todas partes. Iglesia, para librar la batalla en nuestra mente es de vital necesidad que nuestros pensamientos concuerden con los pensamientos de Dios. A ver, ¿cómo está eso? Sí, iglesia, para librar la batalla en nuestra mente es de vital importancia que mis pensamientos concuerden con los pensamientos de Dios. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios dice de ti? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Dios dice de ti, tú eres mi hijo amado, tú eres mi pueblo. Tú fuiste comprado con sangre, la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué batallamos? Porque el campo de batalla en nuestra vida es la mente. Diga conmigo, entonces, tengo que alinear mi mente, mis pensamientos, conforme a la manera de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, debemos alinear nuestra mente conforme a los pensamientos de Dios. Qué interesante pensar a la manera de Dios. Me edificó mucho lo que dijo nuestra hermana Yosha cuando le dijo al doctor, no recibo su diagnóstico porque ese no es el diagnóstico de parte de Dios. Sí, es cierto, se presentará un diagnóstico, pero ¿qué es lo que Dios dice para tu vida? ¿Qué es lo que Dios piensa con respecto a tus generaciones? De pronto en la familia llegamos a tener situaciones, y digo, no solamente nosotros, sino también cada uno de nosotros, gente que no lanza o no tiene palabras de bendición posiblemente para los hijos, pero ¿qué es lo que Dios dice de tus hijos? ¿Qué es lo que Dios dice de tus generaciones? Iglesia, tenemos que alinear nuestra mente y nuestros pensamientos conforme como Dios piensa de nosotros. Estoy seguro que los pensamientos que Dios tiene para ti y para tus generaciones son de bien y no de mal. Así que diga conmigo, yo recibo de parte de Dios lo que hay para mis generaciones, para mi familia, para mi matrimonio. Lo recibimos de parte de Dios, amén. Y sí, le vuelvo a repetir, de pronto los médicos hacen su trabajo,
De pronto está muy de moda en los chicos en la escuela, de pronto decir lo que diga el terapeuta, lo que diga el psicólogo, pero ¿qué es lo que dice Dios para ti, para tus generaciones, para tu matrimonio? Iglesia, Dios nos pide dejar de pensar como el mundo piensa. Efesios capítulo 4, versículo 17, en la palabra de Dios para todos, vean qué es lo que dice. Me sonó muy interesante en esta versión. Dice así: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. ¡Wow! ¡Qué increíble que Dios mismo nos está diciendo! Dejen de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Y aquí tenemos un pueblo, una iglesia que tiene pensamientos de bien, pensamientos fructíferos, pensamientos que avanzan. Y mire, yo no le estoy trayendo una conferencia motivacional. Yo lo que le estoy trayendo es la palabra de Dios. Porque también a diario yo también lucho con mi mente. Lucho. Y no creo que sea el único. De pronto en la mañana nos levantamos, oramos, empezamos con la vida diaria, pero de repente se atraviesa un pensamiento que empieza o trata de crear nido en nuestra mente. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado que pensamientos que no son conforme a la mente de Dios crean nido en nuestra mente. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos a Dios? Amén. Entonces, si yo estoy en medio de la batalla en mi mente, ¿qué necesito hacer? Número uno, identificar de dónde viene ese pensamiento que ha estado siendo recurrente en mí. Diga conmigo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese pensamiento que ha estado cautivando mi mente, que no me ha dejado dormir, que no me ha dejado poner la atención necesaria a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la palabra? ¿De dónde viene ese pensamiento que ha estado tratando de estar lastimando y lastimando mi mente? Iglesia, tenemos que identificar las puertas que se han abierto en mi vida por medio de los ojos, por medio de los oídos, hacia dónde han ido mis pasos para que esos pensamientos estén en mí. Mire, de pronto cuando yo llego a tomar el transporte público, ¿a cuántos les ha tocado esas rutas donde solamente hay música instrumental? ¿No? ¿No? Donde solamente hay música de relajación. Y va uno con el ritmo, ¿no? Oiga, pero uno llega a escuchar lo que va el conductor ahí en su equipo de sonido, con perdón de la palabra, son puras sandeces, son maldiciones. Y uno, por la necesidad de tomar el transporte, de repente uno baja y se queda eso ahí en la mente. No sé si le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y yo en ese momento digo, Señor, desecho ese pensamiento. Y ahí está la batalla. Y llega uno a la casa y no. ¿Sí o no? El enemigo por todos lados
tratará de sembrar en nuestra mente. ¿Sabe? Nos ha sucedido que de pronto vamos al médico y estamos ahí esperando. Ahorita le vamos a decir la forma en cómo combatir eso. Estamos avanzando en la prédica. Pero de repente la persona de al lado dice, no, es que esa persona empecé con un pequeño dolor de cabeza y luego se transformó en migraña y después se le empezó a caer el cabello y uno está escuchando y uno empieza a decir, ay, jole, yo traigo dolor de cabeza y creo que se me está cayendo el cabello. Zafo, ¿no? Zafo. Como nos ha enseñado nuestro pastor, zafo. Pero quiero darme a explicar que a veces ni siquiera es uno, pero por escuchar la conversación del que está al lado, se empieza a sembrar un pensamiento o trata de crear nido en nuestra mente. Tengo que identificar dónde fue que ese pensamiento, dice la palabra de Dios, inútil, se quiso sembrar en mi mente. Y hace un momento mencioné los ojos. Iglesia, ¿qué estamos mirando en la televisión, en las películas? ¿Qué estamos mirando? Desafortunadamente el día de hoy, yo diría que el 99.9999% de lo que viene en la televisión es basura. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué ese pensamiento de enfermedad viene a mi mente? Pues tal vez he estado mirando una serie, alguna novela, donde se trata de esa enfermedad. Y empieza una persona a decir, ay, yo me siento así como esa, estoy empezando a sentir en mi cuerpo eso que vi en la televisión. Y ahí está el pensamiento sembrado. ¿Qué estoy escuchando? ¿Hacia dónde me están llevando mis pasos? ¿Estoy dirigiéndome con personas que me bendicen o que solamente la queja, la murmuración, la crítica es en su vida y entonces mis pensamientos ahora son de queja, de murmuración? Número 1, identificar de dónde vienen esos pensamientos. Hice una pequeña lista, yo sé que usted me podría ayudar, pero de pronto debemos de identificar si tengo pensamientos de derrota. Ahora que terminaron la escuela los chicos y de pronto se tienen que inscribir a otro nivel, no, es que yo no voy a pasar. No, es que yo no. No, ¿cómo me van a promover en el trabajo? No, si yo soy un inútil. Pensamientos de derrota. Tenga mucho cuidado con pensamientos de derrota. Aquí vemos un pueblo escogido por Dios para caminar y vivir en victoria. No debemos de vivir en derrota, porque la victoria la obtuvo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, mucho cuidado con esos pensamientos de decir, es que yo no puedo, es que a mí no me van a dar ese puesto que no tengo la capacidad. Mire, Dios le dará la capacidad. Así que no tenga pensamientos de derrota, pensamientos de burla, pensamientos de enfermedad. Son muy comunes que el enemigo quiera sembrar pensamientos de enfermedad, pero no los recibimos en el nombre de Jesús. Pensamientos de tragedia. No vayas a este lugar, no sea que yo escuché a la vecina que su hijo fue y lo asaltaron y lo golpearon y no sé cómo vas a terminar. No,
no tenga pensamientos de tragedia en su vida, pensamientos de divorcio. Conocí de Cristo a los 10 años de edad. Tengo 49 el día de hoy. Durante esos 39 años de vida, yo he sabido que Jesucristo es la solución para todo. Y yo creo que Jesús fue, es y será la solución para todo problema en esta vida. He visto a través de los años en familias cristianas que se han divorciado. Y eso me duele en el corazón. Me duele porque digo, Jesucristo es la solución para cualquier problema. Solamente necesitamos hacer que Él sea el centro de nuestro matrimonio. Pero no tenga pensamientos de divorcio. No permita que un pensamiento de separación venga a su vida. Esa no es la solución. La solución es entregar nuestra vida, nuestro matrimonio, los que estamos casados, al único que todo lo puede. Y ese es Jesús. No permita que pensamientos de mentira hagan nido en su mente. Pensamientos de infidelidad. La infidelidad no es una opción. No es una opción. Pensamientos de rebeldía. El pastor Alejandro nos enseñaba acerca de la rebeldía. Iglesia, si usted está inconforme con algo, venga con la persona correcta y dígale, a ver, no estoy de acuerdo con esto, explícamelo. Pero no permitamos que un pensamiento de rebeldía se siembre en nuestra mente y el día de mañana crezca y dé fruto. La rebeldía es un sinónimo de idolatría. Iglesia, tengamos cuidado de no tener pensamientos de escasez. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque veamos que el refrigerador solamente tiene muy poco, y dicen por ahí una sociedad alienígena viviendo ahí, que ya se hizo del betabel, el apio, empezaron a crecer cosas extrañas. No, es solamente un chiste. Pero, iglesia, no tengamos pensamientos de escasez, porque el Señor es nuestro pastor y nada faltará en nuestra casa. Nada le faltará a nuestros hijos, nada le faltará a nuestros nietos, porque estamos del lado del campeón. Así que yo no puedo permitir y decirme, aunque ahorita no traigo nada en la bolsa, pero nada me faltará, porque el Señor proveerá. Iglesia, tengamos cuidado de que no hayan pensamientos de chisme, porque eso se transforma en rebeldía y murmuración. Tengamos cuidado de que en nuestra mente no se siembren pensamientos de menosprecio. Hay gente que vive en menosprecio, menospreciando su vida. Tengamos mucho cuidado de no vivir en pensamientos de crítica, de desamor, de culpa. Iglesia, identifiquemos de dónde viene ese pensamiento que ha tratado de sembrarse en nuestra mente. Ahora, déjenme darle un testimonio. Posiblemente la mayoría de ustedes saben y conocen lo que nosotros vivimos con nuestra hija Ruth. Y quiero abrir mi corazón con ustedes y hasta también pedí permiso a mi esposa para ello, porque no muchos de ustedes saben lo que vivimos,
Algunos sí, lo cual agradecemos que nuestra casa, el manantial, sostuvo nuestros brazos. Desde el año 2021 empezamos una batalla muy fuerte. Nuestra hija Ruth nació sana completamente, pero desde el año 2021 empezamos una batalla donde nuestra mente en algunos momentos sí nos traicionó. Donde sí nuestra mente empezó a batallar con pensamientos de maldición, con pensamientos de quién pecó. Fuiste tú, fui yo, fue mi familia, fue la tuya. Sí vivimos una batalla. Y la batalla estaba en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque visitamos un especialista, alergólogo, inmunólogo, infectólogo. Visitamos un homeópata, visitamos un doctor normal, un médico normal, etcétera, y nada, no había mejoría. Pero ¿sabe? Dios nos dio la victoria. Para gloria de Dios, hoy Ruth no tiene ni un solo padecimiento, porque Dios fue quien la sanó. Fue Dios quien la sanó. Podríamos pensar que sí, que fue la intervención médica, gracias a Dios por los doctores que le atendieron, que le dieron algún medicamento, pero ¿sabe qué? Nosotros vimos la sanidad de nuestra hija por la sangre de Cristo. Y algunas personas podrían decir, es que fue casualidad. No, en Dios no hay casualidades, en Dios hay un propósito, en Dios hay un destino. Y hubo gente que nos decía, yo también viví lo de Ruth por muchos años y se va a componer. Pero cuando estás en medio de la batalla, cuando estás en medio de la tormenta, dices, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya, ¿cuándo? Porque ya no sé a dónde ir, ya no sé a quién recurrir, no sé a quién más pedir. Y esa batalla estaba en nuestra mente. Pero gracias a Dios por su palabra, que fue la que nos sostuvo. Y los pensamientos son traicioneros. Los pensamientos nos impulsan a dudar de nuestra fe. Pero hay un momento en el que nosotros como personas, como individuos, tenemos que decir, ya basta. Te vas de mi vida, pensamiento inútil, pensamiento equívoco a la palabra de Dios. Te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Había noches en las que mi esposa no podía dormir, dando vueltas para aquí y para allá. Sin embargo, hoy que estamos caminando en victoria, glorificamos a Dios en todo momento. Pero sí hubo momentos en los que nuestra mente nos traicionó. Y ahorita le voy a compartir qué fue lo que hicimos para recuperar nuestra mente. Ahora, necesitamos recordar que hay 3 fuentes de pensamientos. ¿Cuáles son las 3 fuentes de pensamientos? Número 1, los pensamientos que provienen de Dios. Diga conmigo, los pensamientos que provienen de Dios. Ahora, iglesia, ¿qué es lo que hacen los pensamientos que provienen de Dios? Nos iluminan, nos dan entendimiento, guían nuestra vida. Estos pensamientos nos ayudan a entender la palabra de Dios, a leer y escuchar y meditar en su palabra. Si tú quieres escuchar o conocer los pensamientos de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, lee la palabra. Lee la palabra. Dígale a la persona que está a su lado, leamos la palabra. Leamos la palabra. Si tú quieres conocer lo que Dios piensa de ti, lee la palabra. Lee la palabra. Ahí está lo que Dios tiene para tus hijos, para tus nietos, para tu matrimonio, para tu trabajo. Ahí está. Esos son los pensamientos de Dios para nuestra vida.
La segunda fuente de pensamientos son nuestros pensamientos. Diga conmigo, nuestros pensamientos. ¿Y sabe, iglesia? Nuestros pensamientos pueden ser buenos o malos dependiendo de qué está lleno nuestro corazón. Nuestros pensamientos pueden ser buenos o malos dependiendo de qué está lleno nuestro corazón. Dígale a la persona que está a su lado, ¿de qué está lleno tu corazón? Gracias. Gracias, Pepe. Qué amable eres. Muchas gracias. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Nuestros pensamientos son el fruto, diga conmigo, el fruto de lo que hemos dejado entrar en el corazón últimamente. Ya lo habíamos dicho. Iglesia, ¿qué es lo que últimamente has visto? ¿Qué es lo que últimamente has escuchado? ¿Qué es lo que últimamente has leído? ¿Qué es lo que últimamente has aprendido, iglesia? Y mire que los miércoles tenemos los cursos de crecimiento. Inscríbete a los cursos de crecimiento, porque esos cursos te van a ayudar a mantener pensamientos de bien y no de mal. De verdad, son una grande bendición, al igual como las personas que los imparten. No lo pienses, estás a tiempo. Todavía este miércoles podemos inscribirnos a los cursos. Pero si prefieres ver a esa hora, no sé si pasa a esa hora La Rosa de Guadalupe, o ¿cómo se llama ese programa? Como dice Rocío o algo así. No sé cómo se llama. Pero si tú estás viendo eso, ¿qué pensamientos tendrás? Yo recuerdo cuando era más joven que existía un programa de radio, creo que de terror o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero entre mis compañeros más adelantados en la escuela decían, ¿escuchaste el capítulo de anoche? Yo dije, wow, si alguien está escuchando, viendo películas de terror, de miedo, de espanto, de susto, ¿cómo serán sus pensamientos? Entonces, la primera fuente de pensamientos en nuestra vida son los pensamientos de Dios, nuestros pensamientos, y el último, que es el más peligroso, los pensamientos del diablo. Usted podrá decir, ¿cómo que los pensamientos del diablo? Oiga, ¿se recuerda cuando Pedro fue, o más bien en él, se sembró un pensamiento invitando a Jesús a que no muriera en la cruz del Calvario? Eso está en Mateo capítulo 16, si quiere leerlo en casa. Mateo capítulo 16, versículo 22 al 23. Sí, el diablo puede sembrar pensamientos de suicidio, pensamientos de ira. El diablo puede poner en alguien pensamientos de violencia, y por eso es que alguien golpea a alguien. ¿Qué tipo de pensamientos están circulando en mi mente el día de hoy? Por eso es que como iglesia les animamos, nos anima el pastor a tener un tiempo devocional. Porque si ese tiempo devocional empieza con la palabra de Dios mi día, ¿cómo serán mis pensamientos durante el día? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24 en la traducción del lenguaje actual. Efesios 4,
23 y 24. Dice así: ustedes deben cambiar completamente su manera de ¿qué? Wow. No puede ser más claro. La palabra de Dios, iglesia, nos anima a eso. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser como honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Dígale a la persona que está a su lado: cambiemos nuestra forma de pensar. Iglesia, ¿cómo puedo librar la batalla en mi mente? Diga conmigo: no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Porque a veces así pensamos, iglesia. Es que yo lo puedo lograr, es que puedo ir a terapia, es que puedo, sí, está bien, a lo mejor, pero que sea un terapeuta cristiano, que sea un tanatólogo o una tanatóloga que tenga temor de Dios. Pero diga conmigo: no es a mi manera, es a la manera de Dios. Número 1, debemos estar alertas a lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas. Iglesia, quien mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Y Él constantemente nos está advirtiendo lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestra vida. No es Pepe el Grillo, no es el angelito bueno y el angelito malo, no. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo es como una luz amarilla que te está diciendo: aguas, 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 no abras esa página, aguas, no le des clic ahí, aguas con esa relación de amistad que estás teniendo con esa persona. O el Espíritu Santo nos dice: adelante, busca, lee, investiga aquí, habla con tu líder, habla con el pastor. Es el Espíritu Santo, la luz amarilla, cuando no tenemos claridad en nuestros pensamientos. Diga conmigo: no es a mi manera, es a la manera de Dios. Pregúntele al que está a su lado: ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Y sé que de pronto entraremos en el conflicto entre lo hago, no lo hago, lo busco, le digo, y estamos. Hay gente que hasta tiene dolor de cabeza, jaqueca, por estar en la batalla de su mente. No duerme, tiene insomnio. La solución es Cristo. La solución es Cristo. Es necesario, es imperante que le digamos: Espíritu Santo, dime. Porque estoy seguro que en medio de la batalla el Espíritu Santo enviará la respuesta. Diga conmigo: no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y déjeme decirle, número 2, la palabra de Dios es la principal herramienta para librar la batalla en nuestra mente. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, que dice de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Diga conmigo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Diga conmigo: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, cuando yo ya no puedo, cuando lo he hecho a mi manera, me ha salido mal. Porque sí, soy ser humano y me equivoco.
Y no es una justificante, es abrir mi corazón con ustedes. Pero cuando lo hago a la manera de Dios, llevo cautivo ese pensamiento y se lo entrego a Dios. Y le digo, Señor, yo ya no puedo, ya lo pensé por A, B, C, arriba, abajo, en medio, al frente, atrás. Señor, te lo entrego. Le ordeno a mi pensamiento que se someta a la obediencia de Cristo. ¿Sabe? Investigué en el diccionario qué significa cautivo y dice que es rendido, aprisionado, entregado, que no tiene más autoridad. Eso me gustó. Ese pensamiento, si yo lo hago cautivo, ya no tiene más autoridad en mi vida. Y dice por último, privado de su libertad. Oiga, ¿usted quiere seguir batallando en su mente? Adelante, está bien. Pero dice la palabra de Dios, llevando cautivo, atrapado, sin autoridad, a la obediencia de Dios. ¿Cuántos quieren entregar todo pensamiento a Cristo Jesús? Déjeme decirle que la lucha, de pronto cuando estamos en medio de la batalla, es personal. Es personal. ¿Cuántos de ustedes de pronto alguien les ha dicho, oye, te miro pensativo? Y sí, de pronto estamos, sí, es que estoy batallando con cierta cosa en mi mente, etcétera. Pero ¿sabe qué? No luche solo. No luche de manera solo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 2, que dice de la siguiente manera, Gálatas 6, 2. Sobrellevad, diga conmigo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es que es imposible, si pertenecemos a la familia de la fe, que llevemos nuestras cargas solos. Es imposible que tú lleves eso tú solo o sola. Ya no luches más. Aquí hay una familia que está lista y dispuesta a sobrellevar tus cargas. Solamente es necesario que digas, yo necesito también ayuda. En esta iglesia no hay llaneros solitarios. No hay llaneros solitarios. Somos una familia. Y la palabra dice, sobrellevad los unos las cargas de otros. Iglesia, estamos para servirnos los unos a los otros. Estamos para ayudarnos. Dígale a la persona que está a su lado, estoy contigo. Yo no sé si usted sepa, pero hay tiempos de oración en esta iglesia. Y quiero hacer unos comerciales. Los días lunes, ¿cuántos hombres hay aquí? Levante la mano. ¿Hay hombres? ¿Dónde están los hombres de esta casa? Bueno, tal vez usted no lo sabía, pero los días lunes a las 5 de la mañana, Ramón está al frente del Ministerio de Hombres y nos convoca a orar en línea. A las 5 de la mañana. Yo quiero animarle, varones, aquellos que son cabeza de familia, que se conecten a orar. Porque nuestras fuerzas no lo podemos lograr. No somos lo suficientemente sabios, fuertes,
como para resolver situaciones, todas las situaciones que se nos presentan. Ahí estamos, ¿verdad, Ramón? Yo convoco hoy a los hombres a orar por las familias. Yo hoy convoco a los hombres a orar por nuestra iglesia. Yo hoy convoco a los hombres a orar por nuestros pastores. Si tú no te levantas por tus hijos, por tu esposa, por tus nietos, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Si tú no sabes cómo recibir esa liga para conectarte, acércate con Ramón. Acércate con Ramón. Ramón, acá está Ramón. Acércate con él y dile, oye, ¿cómo puedo conectarme a las 5 de la mañana a orar con los demás hombres? Estamos orando. Y también tenemos jóvenes, tenemos ahí a Alfonso. Jóvenes, si tú quieres encontrar una respuesta para qué carrera estudiar, con quién casarte, busca a Dios. Ora junto con nosotros. Hay más tiempos de oración en esta iglesia. Los miércoles a las 10 de la noche, ahí está Patti. Patti, si gustas levantar tu mano, por favor. También, no prendas la novela. Mejor conéctate al tiempo de oración, 10 de la noche los días miércoles. De verdad, es un tiempo que nos bendice. ¿Qué otro horario tenemos? Viernes a las 5 de la mañana, con Patti también. Oiga, es que mire, yo no creo que a las 5 de la mañana ya esté trabajando. Posiblemente ya se levantó a preparar el lunch, etcétera, y todo eso, pero nos podemos conectar 5, 10, 15, 20 minutos para orar. Viernes 5 de la mañana también. Lunes 5 de la mañana, varones. Ese sí está como más específico para hombres. Pero los viernes en la noche todos podemos entrar. Miércoles, dije viernes, ¿verdad? Perdón. Miércoles a las 10 de la noche y los viernes 5 de la mañana. Y los domingos aquí estamos orando a las 9 de la mañana. Y posteriormente, cuando ya tengamos 2 reuniones, será a las 8 de la mañana la oración. ¿Y sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque es en la oración donde encontramos la respuesta. Es donde nuestra mente se somete a Cristo. Amén. Ahora, déjeme decirle, ¿quién es nuestro mayor ejemplo con respecto a derrotar o conquistar la batalla en nuestra mente? Diga conmigo, Cristo Jesús. ¿Sabe? Mateo capítulo 4, se lo dejo de tarea. Mateo capítulo 4 del versículo del 1 al 11, dice la palabra que Jesús mismo, siendo Dios y estando aquí en la tierra, diga conmigo, estando en la tierra, fue tentado. Fue tentado, Usted se imagina, si el mismo Jesús fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, Él obtuvo la victoria. Diga conmigo, Él obtuvo la victoria. ¿Y sabe por qué? Porque la batalla que enfrentó, Él la ganó a través de lo que escrito está. Diga conmigo, escrito está. Así que nuestro precioso Jesús es un ejemplo, el primer y mayor ejemplo para nuestra vida. Cuando el diablo le tentó diciéndole, conviértete estas piedritas en semitas o en unas conchas. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Escrito está. Entonces, cuando venga un pensamiento de derrota, de burla, de enfermedad, de tragedia, de divorcio, de mentira, etcétera, etcétera. Usted escribió la lista. Usted dígale, ¿sabes qué, Satanás? Escrito está. Porque en la palabra de Dios está la respuesta.
quiero animarle a que por favor lea en la tarde, ahí en su casa, Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11. Y sabe, necesitamos, cada vez que venga un pensamiento, una lucha en nuestra mente, necesitamos confesar la palabra de Dios. Diga conmigo, confesar la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, confesemos la palabra. Hay gente que sale, o bueno, sí, hay gente que sale de su casa sin antes no haber leído su horóscopo. Diga conmigo, zafo. Nuestro futuro está en las manos de Dios. El futuro de mi matrimonio está en las manos de Dios. El futuro de la carrera de nuestros hijos está en las manos de Dios. El futuro, el esposo y la esposa de nuestros hijos está en Dios. No debemos de permitir que pensamientos vengan y nos digan, ¿qué será de nuestros hijos? Porque hay gente que dice así, Dios mío, ayúdame, porque ¿qué será de mis hijos, de mis nietos? No, ¿sabe qué? Tenemos que estar seguros que el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos, está en Dios. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Me gusta esto que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Vamos, iglesia, dígalo conmigo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígale a la persona que está a su lado, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente del Señor. Así que, iglesia, ya no tenemos que vivir en derrota. No tenemos que vivir en escasez. No tenemos que vivir bajo intimidación, porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario tiene significado. Así que si un pensamiento de muerte viene a tu mente, dígale, hoy en el nombre de Jesús te llevo cautivo a la obediencia de Jesús. Y no vienes a afectarme. Porque déjeme decirle, nuestra mente es poderosa. Nuestra mente es muy poderosa. Pero cuando nuestra mente no está sujeta a Cristo Jesús, es peor. Pero cuando nuestra mente está sujeta a la obediencia de Cristo, entonces podemos vivir la vida eterna a la cual Jesús nos ha llamado. ¿Cuáles son entonces esas herramientas que yo necesito para mantener, para librar la batalla en mi mente? Número 1, ya hablamos acerca de la palabra de Dios. Confesar la palabra de Dios. Número 2, oración. Ya hemos hablado. Tenemos que hacer guerra espiritual por nuestra mente. El ayuno. El ayuno es importante. Cuando tú estás batallando ahí en tu mente y dices, es que no puedo soltar cierto pensamiento o ese pensamiento no quieres soltar, ¿sabes qué? Ayuna y entrega tu mente a Cristo Jesús. Escuchar alabanza. ¿Qué música se escucha en tu casa? ¿Qué música? Porque déjeme decirle que la música es algo espiritual. ¿Alguien ha visto salir de las bocinas las notas musicales y atraparlas? Nadie. Es algo espiritual. Entonces, si en la casa se está escuchando al profeta José, imagínese qué ambiente, qué pensamientos están viniendo a nuestra mente. O si se está escuchando música de reggaetón que no tiene, no sé, buen mensaje, música de banda, no sé qué tipo de estilo, no sé.
Nos ha tocado ir al mercado, al transporte público y de repente escuchar esa música. Iglesia, escuchemos alabanzas. Escuchemos música que nos edifica, que nos bendice y que nos conecta con Dios. Dígale a la persona que está a su lado, ¿y tú qué música escuchas? ¿Ya salió el playlist? Escuchemos alabanzas. Jóvenes, ¿qué música hay en tu celular? La música que escuches puede influir tu mente. Llena tu mente con la palabra de Dios. Eso significa memoriza versículos. Híjole, memoriza versículos. Eso va a alimentar tu mente con la palabra de Dios. ¿Sabe? Allá en la escuela dominical, todos los domingos a los pequeños se les pide que al final de la clase se memoricen un versículo. Qué lástima que eso ya no se hace aquí. Y les decimos, nadie se puede ir, nadie se va a jugar si no se aprendió el versículo. Así que, ¿qué cree? Vic, ¿puedes cerrar las puertas? Por favor, cierra las puertas. Porque hoy nadie se va si no se aprende su versículo. Oiga, es que de verdad, la palabra de Dios no es para que, está bonito. No, la palabra de Dios es para que inunde nuestra mente y provoque un cambio en nuestra conducta. Eso significa aprender. Los que son docentes, ¿verdad, Yuli? Sabemos que la palabra aprender significa cuando alguien adquiere conocimiento y hay un ¿qué? Maestra María Luisa, un cambio de actitud, un cambio de conducta en la persona. Aprender es que aquí está la llama de fuego, yo no sé qué quema, la toco, ¡au! Aprendí. Para que la próxima vez ya no la toco. Hay un cambio de actitud, hay un cambio de conducta. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, hay un cambio. Dígale a la persona que está a su lado, ¿ya te aprendiste el versículo? Y de verdad, nuestros pequeños serán 10 veces mejor que los hijos del mundo por aprenderse la palabra de Dios. Si no, ahí está el ejemplo de Daniel, cuando fue llevado a Babilonia. Él era 10 veces mejor que los demás porque él memorizaba la palabra. Entonces, oiga, si usted está batallando con su mente, con alguna situación en su vida, memorice versículos. Le invito a que memorice la palabra de Dios. Y usted me dice, ¿cómo empiezo a aprender? Empiece con Proverbios. Empiece con el libro de los Salmos. Empiece con el libro de Juan, con el Evangelio de Juan. Y con eso ya casi termino. Compartir la lucha con otros para interceder unos por otros. Y este es el versículo que en un principio empezaba yo a comentarle. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9, que dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, diga conmigo, mi adversario, no es mi amigo, no pacto con el diablo. Oiga, y no estoy hablando de hacer un pacto satánico, sino que a veces decimos, ¿sabes qué, Satanás? Yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Él es nuestro adversario, Él es nuestro enemigo. Y dice,
Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? Así que si usted está batallando con su mente, no está usted solo, no está sola. Hay otros que están batallando. Así que por eso es que le mencionaba compartir la lucha con otros. Ahora quiero que lo veamos en la traducción del lenguaje actual. Me pareció interesante cómo dice así. Dice, estad siempre ¿qué? Atentos y listos para lo que venga. ¿Sabe? Allá el mundo a diario lanza dardos en contra de nuestra mente. Por eso es que tenemos que estar atentos y listos para lo que venga. Oiga, abre uno el celular, pasa uno por un espectacular, va uno al centro comercial y bombardeo de ideología de género, y bombardeo de ideología de género, y bombardeo de tanta basura. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga. Ahora, vea qué es lo que dice. Pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Y dice, hasta parece un león hambriento. Sin embargo, él no es un león. El que es el león de Judá, de la tribu de Judá, es Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Y dice así, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi confianza está puesta en Dios y no dudaré de Él. Dígale a la persona que está a su lado, confiemos en el Señor. Ya saben, dice que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Diga conmigo, no estoy solo. No estoy solo. Diga conmigo, mi mente le pertenece a Dios. Tengo la mente de Cristo. Ahora usted me podrá decir, ok, entonces ¿en qué voy a pensar? Pregúntele a la persona que está a su lado, entonces, ¿en qué vamos a pensar? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Con esto quiero concluir. Por lo demás, hermanos, algunas cosas de las que son verdaderas, ¿así dice? No, diga conmigo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que diga conmigo, tengo la mente de Cristo. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Y ahí en donde está, yo quiero pedirle que podamos enfocarnos en aquello, en lo que ha estado tratando de hacer nido en mi cabeza. ¿Con qué pensamiento has estado batallando últimamente? ¿Qué es lo que ha venido a tu mente que no te ha dado paz? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que no te deja seguir hacia adelante? Hoy vamos a entregar a Jesús.
Hoy vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que yo he permitido a través de mis ojos, a través de mis oídos, que se ha sembrado en mi mente? Hoy, en el nombre de Jesús, cubrimos nuestra mente con la sangre de Cristo. Cubrimos con la sangre de Cristo nuestra mente. Y hoy usted, ahí donde está, usted necesita echar fuera de su mente todo pensamiento. Echamos fuera de nuestra mente todo pensamiento que no va conforme a la voluntad de Dios, que no va conforme a la mente de Dios. Hoy vamos a decirle: Señor, perdóname. Perdóname por permitir que ciertos pensamientos queden guardados ahí en mi mente. Perdóname, Señor. Hoy dígale: perdóname, Señor, por permitir que esa música, que eso, lo que vi a través de una pantalla, esté en mi mente. Y hoy, en el nombre de Jesús, cubrimos nuestra mente con la sangre de Cristo. Es mi responsabilidad, es librar la batalla que hay en mi mente, pero sé que estoy del lado del campeón. Sé que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, para darme la victoria. En el nombre de Jesús.